Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que promete ser explosivo, una entrevista que realmente va a hacer que Demet y Benissimo suden. Si han leído bien el título, prepárense para una entrevista candente y para esas preguntas que te harán sudar. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entrevistas, debates y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Vuestro apoyo es nuestra mayor motivación. Hoy tenemos el placer y el desafío de recibir a dos personalidades que no dejan a nadie indiferente. Hablamos de Demet, un referente indiscutible en su campo, conocido por su agudeza mental y su capacidad para decir las cosas como son, sin filtros. Un auténtico titán que ha forjado su camino con determinación y una honestidad que a veces puede resultar incómoda, pero siempre refrescante. Y por otro lado, tenemos a Benissimo, una figura que ha irrumpido en la escena con una energía arrolladora, un estilo único y una visión que desafía lo establecido. Representa esa nueva generación que se atreve a cuestionar las normas y a redefinir los paradigmas. La combinación de ambos en un mismo espacio, respondiendo a preguntas difíciles, es una receta para el éxito, y para un poco de tensión, la buena. Nuestra meta hoy es ir más allá de lo superficial, escarbar en esas áreas que a menudo se evitan, y obtener respuestas sinceras y reveladoras. Queremos conocer sus pensamientos más profundos, sus experiencias más impactantes y, por qué no decirlo, sacarlos un poquito de su zona de confort. Así que sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Demet y Benissimo, gracias por estar aquí. Estamos listos para empezar este fuego cruzado de preguntas. La expectación es máxima. Comencemos con algo que ha estado en boca de todos, una cuestión fundamental que define el camino de cualquier persona pública. Demet, tu trayectoria es conocida por ser increíblemente sólida y por una honestidad que a veces incomoda. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las apariencias a menudo priman sobre la sustancia, ¿cómo navegas la presión constante de mantener esa autenticidad sin convertirte, irónicamente, en un blanco fácil? ¿Te has arrepentido alguna vez de haber dicho algo que, aunque genuino, quizás te trajo problemas o te puso en una situación comprometida? Y Benissimo, tú representas una nueva ola, una fuerza que parece romper moldes sin pedir disculpas, con una audacia que inspira a muchos. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia, la brecha generacional o estilística, entre tu enfoque y el de las generaciones o estilos anteriores en tu ámbito? ¿Sientes que hay una resistencia particular, una incomprensión, hacia tu forma de hacer las cosas y, de ser así, cómo confrontas esa reticencia, cómo la conviertes en un trampolín? Y ahora, para ambos, una pregunta que quizás les haga reflexionar profundamente, una que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. En este preciso instante, si tuvieran que elegir una sola lección de vida que hayan aprendido de forma dolorosa, una que les haya marcado a fuego, ¿cuál sería? No se trata de minimizar el dolor, sino de entender la sabiduría profunda y transformadora que nace de él, de esas experiencias que nos moldean. Pasemos a un terreno un poco más personal, pero igualmente candente, ese que a menudo genera debates acalorados. Demet se te asocia con una cierta visión del éxito, una que se fundamenta en el trabajo duro incansable, la disciplina férrea y una perseverancia a prueba de balas. ¿Qué opinas de aquellos que parecen buscar atajos, que obtienen resultados sin el mismo esfuerzo aparente, o que confían excesivamente en la fortuna? ¿Es la suerte un factor determinante en el éxito, una fuerza incontrolable que puede catapultarte, o es, a menudo, una conveniente excusa para la falta de dedicación, para la ausencia de esa garra que marca la diferencia? Y Benissimo, tú has construido una marca personal potentísima, una conexión casi palpable con tu audiencia, que se basa en tu carisma innegable y en una habilidad para resonar con ellos de una manera única. ¿Hasta qué punto crees que esa conexión es intrínsecamente genuina, un reflejo puro de quién eres, y hasta qué punto es una estrategia calculada, una herramienta de comunicación afinada al milímetro? ¿Ha habido algún momento en el que hayas sentido que la línea que separa lo personal de lo profesional se ha vuelto peligrosamente difusa, borrosa, y cómo has gestionado esa ambigüedad? Y ahora, para ambos, una pregunta que podría ser liberadora: ¿cuál es el mayor mito sobre ustedes, la creencia errónea más extendida, que les gustaría desmentir de una vez por todas, dejar atrás para siempre? Ahora vamos a meternos en aguas un poco más profundas, aquellas que tocan la fibra de la influencia y el poder que emana de sus respectivas posiciones.
Demet, tú has sido testigo privilegiado y protagonista de cómo el panorama de tu sector ha evolucionado drásticamente, a menudo de maneras impredecibles. ¿Qué te preocupa más de la dirección que están tomando las cosas actualmente? ¿Hay alguna tendencia emergente, alguna dinámica que consideres genuinamente peligrosa o perjudicial para el futuro, algo que te quite el sueño desde una perspectiva más amplia? Y Benissimo, tú tienes una audiencia considerable, miles, quizás millones de seguidores que te escuchan y te admiran, y por ende, una influencia que trasciende lo meramente superficial. Eres plenamente consciente de la inmensa responsabilidad que eso conlleva, ese poder de moldear opiniones y percepciones. ¿Cómo te aseguras en tu día a día de que tu influencia sea predominantemente positiva, un motor de cambio constructivo, y no se convierta, sin querer, en algo negativo o alienante? Y aquí viene una pregunta para ambos, una que espero les ponga a pensar de verdad, en el contexto de un mundo que clama por cambios. Si tuvieran la oportunidad de cambiar una sola cosa en la sociedad actual, algo que consideren fundamentalmente erróneo, una injusticia flagrante o un problema sistémico que les apasione corregir, ¿qué sería y, lo más importante, por qué creen que ese cambio sería tan trascendental? Hablemos de los errores, esa parte ineludible de la experiencia humana, de las lecciones que nos fuerzan a crecer. Demet, en tu extensa y exitosa carrera, ¿cuál ha sido el error profesional más grande que has cometido, uno que te haya dejado una cicatriz, una marca indeleble? ¿Cómo te recuperaste de ese tropiezo, qué aprendiste de esa caída y cómo te ayudó a resurgir con más fuerza? Y Benissimo, en tu meteórico ascenso, en esa escalada hacia el reconocimiento, ¿ha habido algún error de juicio, alguna decisión impulsiva que, vista en retrospectiva, te haya enseñado una lección crucial sobre la prudencia, sobre la importancia de la estrategia o sobre la necesidad de una mayor cautela? Para ambos, una pregunta que apela a la sabiduría adquirida. Si pudieran retroceder en el tiempo y darle un solo consejo a su yo más joven, justo al inicio de su camino profesional, a ese joven ilusionado pero quizás ingenuo, ¿qué les dirían, sabiendo todo lo que saben ahora, todo lo que han vivido? Vamos a entrar en el terreno de la competencia y la envidia, sentimientos que, para bien o para mal, son parte intrínseca de cualquier ámbito donde haya ambición y talento. Demet, en tu campo, que a menudo es un hervidero de aspiraciones y rivalidades, ¿cómo manejas la competencia? ¿Sientes que la envidia es un motor que impulsa a superarse, una fuerza competitiva que te estimula, o la percibes más como un obstáculo, una distracción negativa que entorpece el camino? Y Benissimo, tú has navegado por aguas a veces turbulentas, y has recibido críticas, algunas constructivas, otras quizás menos. ¿Cómo lidias con esas críticas, especialmente cuando provienen de personas que, según tu propia perspectiva, no comprenden del todo tu visión, tus intenciones o tu enfoque? ¿Has sentido alguna vez la tentación de adaptarte, de modificar tu esencia para encajar mejor en moldes preestablecidos, y por qué, en última instancia, decidiste no hacerlo, mantenerte fiel a ti mismo? Para ambos, una pregunta que mira hacia el futuro: ¿cuál es el mayor desafío al que se enfrentan en sus carreras hoy en día, esa montaña que ven en el horizonte y cómo planean, con su visión y determinación, superarlo? Ahora, una pregunta un poco más personal y, quizás, reveladora, que busca descorrer el velo de la vida pública. Demet, ¿cuál es tu mayor miedo no relacionado directamente con tu carrera profesional? Algo que en la intimidad te quite el sueño, te cause inquietud, pero que no tenga que ver con tus logros, tus fracasos o tu reputación laboral. Algo puramente humano. Y Benissimo, que es algo, una circunstancia, una situación, que te hace sentir vulnerable, a pesar de esa imagen pública fuerte, carismática y a menudo inquebrantable que proyectas. Y para cerrar esta intensa ronda de preguntas, una que invita a soñar a lo grande sin restricciones: si supieran con absoluta certeza, con una garantía del 100%, que no pueden fracasar, que el éxito está asegurado, ¿qué locura harían? ¿Qué gran proyecto, qué riesgo monumental se atreverían a emprender sin el más mínimo atisbo de miedo al fracaso, sin límites? Finalmente, después de este torbellino de preguntas, de este cruce de miradas y de reflexiones, queremos hacer una pausa y asimilar todo lo compartido. Hemos abordado temas que van desde la autenticidad más cruda y la influencia que moldea el mundo, hasta los errores que nos enseñan y los miedos que nos humanizan. Hemos escuchado perspectivas que sin duda nos han hecho pensar, cuestionar e incluso replantear nuestras propias ideas. Demet, hemos apreciado profundamente tu franqueza inquebrantable y la solidez de tus argumentos, esa visión clara y directa que tanto valoramos. Benissimo, hemos sentido tu energía arrolladora y tu visión innovadora, esa chispa que ilumina nuevos caminos y desafía lo convencional.
Ha sido una entrevista que esperamos ha mantenido a todos ustedes, nuestra increíble comunidad, al filo de sus asientos, y que ha revelado facetas de nuestros invitados que quizás no conocían, que han salido a la luz en este espacio seguro y provocador. Quiero agradecer enormemente a Demet y a Benissimo por haber aceptado este desafío, por haber respondido con tanta honestidad, valentía y lucidez. Gracias por compartir con nosotros sus pensamientos más profundos, sus experiencias más reveladoras y por permitirnos ver un poco más allá de la superficie, de la fachada pública. Ha sido un honor y un privilegio tenerlos aquí, en nuestro canal, compartiendo este momento tan valioso. Y a ustedes, nuestra increíble comunidad, gracias de corazón por acompañarnos en esta entrevista candente. Esperamos que les haya parecido tan intrigante, reveladora y estimulante como a nosotros. Ahora, como siempre, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué pregunta les pareció la más interesante? ¿Hubo alguna respuesta que les sorprendiera especialmente, que les hiciera reflexionar de una manera nueva? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre las ideas que surgen. Su feedback es lo que nos impulsa a seguir creando contenido como este, a explorar temas que realmente importan y a traerles voces fascinantes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más entrevistas así de intensas, que provoquen pensamiento y que vayan al grano, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es un voto de confianza que nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos, en todas sus redes sociales, para que nadie se pierda esta conversación tan enriquecedora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones. Con su apoyo constante podemos seguir trayendo a figuras fascinantes, explorando temas que realmente importan y construyendo juntos una comunidad vibrante y pensante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.